Es 300 rotaciones, así que lo vamos a ver ya. Bueno, problema número 17. Hallar la matriz R en los siguientes casos. La matriz R, pues, es de rotación, una matriz de rotación. A ver, una rotación es una transformación lineal ortogonal. Básicamente con eso uno dice todo, ¿no? Pero tenemos casos particulares. Por ejemplo, podríamos tener rotaciones en espacios de n dimensiones, ¿no? Eso les interesa a los físicos. Las rotaciones en espacios de n dimensiones. Bueno, ya me estoy desviando del tema. En nuestro caso nos interesa lo más común, ¿no? Que son rotaciones en el plano y rotaciones en el espacio. Podríamos ver esta materia de esa forma, ¿no? Como profundizar un poco en la geometría del plano y del espacio, ¿no? A ver, entonces vamos primero en el primer punto que nos dice hallar R, donde R es la matriz que rota un vector en el plano, un ángulo tita. O sea, tengo un vectorcito en el plano y lo rota un ángulo tita. Ahora, cuando les digo que es una transformación lineal ortogonal, cuando les digo que es una transformación lineal es otra forma de decir que es matriz. Y cuando les digo que es ortogonal, les estoy diciendo que preserva distancias y preserva ángulos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? A ver, en este momento, por ejemplo, tomen su mano y extiéndanlo. Ahora tienen movimientos rotacionales en su codo, ¿no? Pueden hacer girar su antebrazo a partir de su codo, ¿no? Ahora, primero pónganlo bien extendido y luego háganlo rotar, ¿no? Por el hecho de que han hecho rotar, ¿ha cambiado de magnitud su brazo o no? O tomen un lápiz mejor, ¿no? Y pónganlo horizontal y rótenlo 90 grados. Por el hecho de que lo han hecho rotar, ¿ha cambiado de tamaño? No, no. A las transformaciones que tienen esa cualidad de modificar objetos geométricos sin modificar su tamaño, su distancia, se les llama transformaciones ortogonales. No es de data, a esas se les llama isometrías. A las que preservan ángulos se les llama transformaciones ortogonales. Pero toda ortogonal preserva distancias. Bueno, ya me estoy desviando demasiado del tema ya. Entonces, hallaremos esta matriz, en el caso de la matriz de rotación en el plano. Entonces, para eso tenemos este grafiquito. Tengo mi vectorcito A, lo voy a rotar un ángulo ¿se ve la presentación? Aquí hay algo que se desapareció. ¿O no? Se ve, Oxy. Ya. Si es que aquí sabía aparecer algo, pero se desapareció. Ya. Tengo mi vectorcito A. Quiero hallar la matriz de rotación. A ver, primero veremos la rotación de una forma cualitativa. Tengo mi vectorcito A y los rotaremos un ángulo tita, ¿no? Y voy a tener mi vectorcito A'. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen coordenadas diferentes, pero esto es lo que les decía. Su tamaño es el mismo. Su tamaño es el mismo. Entonces, lo que hace una matriz de rotación es que yo multiplico a la matriz por el vectorcito y me da su vector rotado, un ángulo de tita. Ahora, aquí hay algo que no está en este gráfico que yo quiero añadirle, que es que esto es alfa. Esto de aquí es alfa. Este ángulo que está formando A con respecto al eje X, yo lo voy a llamar alfa, y el ángulo que estoy rotando es tita. Vuelvo a repetir, esto de aquí es alfa. Bien, entonces tengo estos dos vectorcitos, mi vectorcito A y mi vectorcito A'. El vectorcito A es antes de la rotación y el vectorcito A' es después de la rotación. Entonces lo tengo acá y aquí está rotado, ¿no? Ahora quiero encontrar una relación entre sus coordenadas. Eso es básicamente hallar la matriz de la transformación. Lo que aquí estoy resaltando es que una rotación no cambia la magnitud de un vector. O sea, quiere decir que la norma de A es igual a la norma de A' y esto es igual a un número A positivo. Ahora, lo que les había dicho es que este ángulo de acá, que no lo está diciendo en el gráfico, yo lo estoy tomando como alfa. Esto de aquí es alfa. Bien. Entonces, si esto de aquí es alfa, ¿cómo podría medir este valorcito y este valorcito? Asumiendo que esto de aquí es una proyección ortogonal, ¿no? Esto de aquí es 90 grados.
sería A coseno de alfa, sería este tamaño, y este de aquí sería A seno de alfa. Y eso es lo que coloqué acá. AX y AY, tengo que es A coseno de alfa y A seno de alfa. Vean que en el gráfico esto, ¿no? Que es AX, esto de aquí es AX, este tamaño de acá, y AY es este otro tamañito de acá. Ya, bueno, hasta ahí creo que no hay mucho problema, ¿no? Es de prefa creo que sabíamos esto, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es AX' y AY'? Son las coordenadas del vector dotado, son las coordenadas del vector dotado de este. Lo veremos gráficamente. Tengo AX' y tengo AY'. Ahora, yo quiero hallar estas magnitudes. Ahora, vean que esto va a ser alfa más tita, o sea, el ángulo que está formando A' con el eje X va a ser alfa más tita. Alfa más tita. Entonces, hay que hacer algo muy similar, solo que en vez de solamente alfa, pues va a ser alfa más tita, ¿no? Voy a tener esto, AX' va a ser A coseno de alfa más tita y AY' va a ser A más seno de alfa tita. A ver. Vuelvo a repetir, ¿no? AX' va a ser A, la magnitud, A coseno de alfa, perdón, A coseno de alfa más tita, porque va a ser alfa más tita, y luego va a ser AY' va a ser A seno de alfa más tita. Bien, luego lo siguiente que vamos a hacer es desarrollar esto, y me va a quedar esto. Ahora vean que aquí me va a quedar A coseno de alfa, A seno de alfa. Bueno, esta es la identidad trigonométrica de toda la vida, ¿no? De suma de ángulos. Como es coseno, pues coseno, senos, signo menos. Seno, coseno, coseno, seno y un signo más, ¿no? Ahora, yo lo he agrupado de una forma muy particular. Vean lo siguiente. Este A coseno de alfa, ¿a qué es igual? Es igual a AX. Este A seno de alfa, ¿a qué es igual? A AY. Este A seno de alfa, ¿qué es igual? A AY. Y este A coseno de alfa es igual a AX. Los reemplazo y me queda esto. Ahora, nos olvidaremos de esto de acá. Vean que esto de aquí se puede representar de una forma matricial. ¿Cuál es? Esta. Esta acá. Ahora vean que esto, ¿qué es lo que me está diciendo? Tú date un vectorcito A. Si tú quieres hallar sus coordenadas rotadas, un ángulo tita, tienes que multiplicarlo por esta matriz. O sea, a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que hace diferente a y A'? Pues sus coordenadas, ¿no? Vean que cuando yo tengo mi vectorcito A y los roto un ángulo de tita grados, ¿qué es lo que ha cambiado? Sus coordenadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las relaciones entre sus coordenadas? Es esta ecuación. Para yo poder obtener las coordenadas del vector rotado un ángulo de tita, tengo que multiplicarlo por izquierda las coordenadas del vector que quiero rotar por esta matriz. Ahora, esta matriz, pues, es ortogonal. Ortogonal, pues, en el sentido que hablábamos en álgebra lineal, ¿no? Que su inversa es su transpuesta. Y esta sería la matriz de rotación que estamos hallando. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una rotación de pi cuartos, pues los reemplazo este tita por pi cuartos y voy a tener ya una matriz, ¿no? Entonces, imaginemos que esta rotación yo quisiera que sea de pi cuartos, pues ya voy a poder obtener, ¿no? El vector rotado. Bien. De una manera muy similar, para el segundo punto ya no voy a hacer una demostración porque no pude encontrar una imagen. Si nos da el tiempo, pues posteriormente podría hacer. Pero esta idea de aquí es muy importante, esta idea de que la distancia no cambia cuando uno rota. Por lo menos para una introducción a cuando veamos tensores nos va a servir esta idea de rotación. Bien, ahora una rotación con respecto al eje X, igual deberíamos hacernos un grafiquito y podríamos hallar la rotación. De una manera alternativa a esta se podría ir y vamos a obtener esto de acá. Esto va a ser una rotación con respecto al eje X. En el problema nos decía una rotación con respecto a 30 grados, ¿no? Este de aquí lo hemos resuelto completo. Este de aquí, lamentablemente, no pude conseguir gráfico, por eso no puedo hacer una deducción. Pero quiere que encontremos R, la matriz de rotación,
tal que esta matriz R rota a un vector en el espacio un ángulo de 30 grados alrededor del eje OX. Alrededor del eje OX. Eh, 30 grados, dice, ¿no? Esta de aquí es la matriz con respecto. Vean que es muy similar a esta, ¿no? Pero como estamos rotando un vector en el espacio, pues la matriz tiene que ser 3 por 3. Para hacer esa rotación, pues, de 30 grados, θ debería valer 30. Si los reemplazan aquí van a obtener valores. Si se dan un vectorcito y lo multiplican por esta matriz, van a obtener, un vector rotado 30 grados con respecto al eje X. Bien, lo vamos a ver esto, pero de otra forma en los siguientes problemas. Ya. Nos faltan todavía dos problemas. Creo que hasta las 10:10 vamos a estar. Espero que nadie tenga problema. A ver. Vamos por este problema número 18. ¿Por qué hemos visto rotaciones? ¿Por qué ha entrado este problema en el anterior examen? No del anterior semestre. Sí, del anterior semestre. Sí, del anterior semestre ha entrado esto. A ver. Problema número 18. Nos está diciendo, sea S una superficie que se obtiene al hacer girar la curva Y igual a f de X, con X variando entre A y B, y Y igual a f de X. Bueno, esta parte está un poco redundante, ¿no? Pero así entró. A ver, me confundí un poco. Sea S una superficie que se hace... A ver, mil disculpas. Sea S una superficie que se obtiene al hacer girar una curva alrededor del eje X. Y la curva verifica esto, ya. Entonces, lo que resulta es que tenemos una curva, Y igual a f de X, y lo hacemos girar con respecto al eje X, o mejor dicho, alrededor del eje X lo hacemos girar, esa curva. Lo que nos está pidiendo es que comprobemos que la superficie de esa... Perdón, lo que nos está pidiendo es comprobar que el área de esa superficie que obtenemos al hacer girar la curva, está dada por esta ecuación, una ecuación un poco fea, ¿no? Medio que da miedo. Ya. No se está entendiendo muy bien el problema. Necesitamos gráficos, ¿no? A ver, aquí vamos a hablar un detalle de parametrización que no habíamos hablado antes. Imagínense que tenemos una curva en el plano XY, cualquiera. Imagínense una curva en el plano cualquiera. Ahora, imagínense que quisieran, que quisieran graficarlo en el espacio tridimensional. O sea, tengo mi plano, tengo mi curva en el plano XY, mi curva va a ser Y igual a f de X, pero lo que resulta es que yo quiero representarlo en un espacio tridimensional. Entonces, para eso yo debería poderlo parametrizar. Entonces, la parametrización de una curva que está en el plano, XY, y que yo la quiero representar en el espacio tridimensional, se hace de la siguiente forma. Bien, en este caso, en vez de usar la letra T, voy a usar la letra X para el parámetro. Esta es la parametrización de la curva. Vean que en X, bueno, en la primera coordenada X va a ser X. En la segunda coordenada va a ser Y igual a f de X. Pero como la curva está solamente en el plano XY, le voy a poner Z igual a 0. Ahora, no sé si se acuerdan en álgebra lineal, un poco usábamos indistintamente, ¿no? Los vectores fila con los vectores columna. Entonces, en este caso yo lo voy a representar a mi vectorcito como un vectorcito columna, que es este de acá. Estos dos de aquí pueden ser considerados como la parametrización. Ahora, necesitamos un gráfico de esto, sí o sí. A ver, aquí yo se los he puesto un ejemplo donde f de x es raíz de x, donde x solo toma valores positivos, por si acaso, donde x solo toma valores positivos. Entonces, vean que esto es lo que les estaba pidiendo que se imaginen. Tengo mi sistema de 3 dimensiones, x, y, tengo mi eje x, mi eje y. Y la gráfica de esta función va a ser de esta forma. Ahora, vean que estoy representando una curva bidimensional, o sea, una curva que está atrapada en el plano XY en un espacio tridimensional. ¿Cómo he logrado esto? Con esta parametrización.
Esta es la forma de parametrizar una curva que está contenida en el plano XY y que yo la quiero representar en R3. En este caso mi curva es y igual a f de x igual a raíz de x con x mayor o igual a 0, por si acaso. Muy bien. Ahora, lo que me está pidiendo el problema es lo siguiente. Me está diciendo, tienes una curva en el plano XY, dada por esta ecuación. Supongamos que esa curva es esta, ¿no? Estoy particularizando lo general que nos está dando el problema. Supongamos que es esta, la raíz de x, ¿no? Es esta de acá. Ahora, luego me dice que esta curva se la hace girar con respecto al eje x, se la va a hacer girar con respecto al eje x. Y cuando uno va a hacer girar esta curva con respecto al eje x o alrededor del eje x, se va a generar una superficie. Se va a generar una superficie. Y nos está pidiendo el problema que hallemos el área de esa superficie o que comprobemos que está dada por esta ecuación. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar los gráficos antes de ver las ecuaciones. ¿Qué pasa si yo hago girar un poquito? Vean que teníamos raíz de x, ¿no? Sería esto. ¿Qué pasa si yo lo hago girar un poquito? Y me quedo con los gráficos en cada uno, ¿no? Me va a quedar esto. ¿Qué pasa si lo hago girar un poco más? Me va a quedar esto. ¿Qué pasa si lo hago girar un poco más? Me va a quedar esto. ¿Qué pasa si lo hago girar un poco más? Me va a quedar esto, ¿no? Y aquí tenemos otra vista. Con esto espero que se entienda más o menos la idea del problema. El problema nos está diciendo, vean que hemos empezado de una curva, ¿no? En el plano XY. Y le hemos hecho girar totalmente, ¿no? Y esta curva, pues, va a tener una superficie. Va a tener bueno, esta superficie va a tener una cierta área, ¿no? Y esa área es la que nos está pidiendo que hallemos o que comprobemos que está dada por esa ecuación. Bien, entonces, lo que yo necesito es hacer girar un vector, un conjunto de puntos. Tengo que hacer girar un conjunto de puntos alrededor del eje X. ¿Cómo hacíamos eso? Con nuestra matriz de rotación. Entonces, vean que nuestra matriz de rotación con respecto al eje OX lo tenemos de nuestro anterior problema, que es este. Esta es la matriz de rotación con respecto al eje X o alrededor del eje X. Y este es un punto de mi curva, representado como un vector, ¿no? En el espacio R3. Vean que esto me está dando las coordenadas de mi puntito, ¿no? Vean que cuando yo avanzo en X, estoy obteniendo que los valores de raíz de X, ¿no? Y se están mapeando aquí. Por ejemplo, para X igual a 1, yo obtengo la raíz de 1, ¿cuánto sería? Sería 1, ¿no? Y sería Y igual a 1. Pero Z es igual a 0, se va a quedar ahí. Ahora, lo que yo quiero es hacer rotar estos puntos que están acá. Quiero hacerlos rotar. Es por eso que estoy representando mi parametrización como un vector columna, porque quiero multiplicarlo por la matriz de rotación para hacerlo rotar. Bien. Entonces, multiplicaremos esto de acá, lo voy a multiplicar por izquierda, por la matriz de rotación. Y esto me va a dar un vectorcito que va a depender tanto de X como de tita. Entonces, hago esta multiplicación de matrices y voy a obtener este resultado. Ahora, este resultado yo lo puedo denotar como un vector fila, de esta forma. Muy bien. Ahora, vean que esto de aquí es una parametrización de una superficie. ¿Por qué? Porque el vector R está en términos de dos parámetros. En este caso, el parámetro X y el parámetro tita. El parámetro X, pues, me está diciendo en qué valor estoy acá, ¿no? En qué parte de X estoy. Y el parámetro tita me está diciendo, pues, ¿cuánto has rotado? ¿Cuánto has rotado? ¿Cuánto has rotado? Me está diciendo. Por ejemplo, creo que este es pi dividido entre 10, creo que es esto. Esto de aquí sería una rotación de pi décimos. Bien, lo que les quiero decir aquí es que esta es una parametrización. Solo que aquí ya no está la u y la b, ¿no? Podríamos llamar a x u y a tita podríamos llamar b, ¿no? Y pues bueno, tendríamos la misma notación que teníamos en los anteriores problemas. Bueno, a ver. ¿Se comprende esta idea de que estamos haciendo rotar los puntos de esta
curva, lo estoy haciendo rotar los puntos de esta curva. Con esta matriz de rotación. Tengo su parametrización y lo estoy multiplicando por izquierda por la matriz de rotación un ángulo θ. Y estoy obteniendo esto. Y esto de aquí es la parametrización. Muy bueno. A ver, note que R es la parametrización. Note que R es la parametrización de la superficie. Este igual está por demás. Que se obtiene al hacer girar y igual a f de x alrededor del eje x. En las siguientes figuras mostramos cómo se genera esta superficie. Es lo que les decía, ¿no? Tengo esta mi curva, la estoy haciendo girar un poco, la estoy haciendo girar más, todavía más, todavía más. Por ejemplo, esto sería un giro de pi, ¿no? Si yo hago girar pi, se va a ir y voy a obtener esta otra curva de acá, ¿no? Habría sido interesante que hubiese graficado solo las curvas, ¿no? Rotadas alrededor del eje X. Bien, entonces esta es mi parametrización. Ahora yo quiero hallar el área, ¿no? Justamente esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? Que X es igual a U y θ es igual a B, si es que quieren verlo como los anteriores problemas. En este caso yo lo voy a dejar tal cual. Entonces, primero hallaremos la derivada de R con respecto de X, que sería igual a la derivada de R con respecto de U. Y luego hallaremos la derivada de R con respecto de θ, pero en este caso sería igual a la derivada de R con respecto de B. Muy bien, a ver, derivar R con respecto de X es derivar cada una de las coordenadas con respecto de X. Derivaremos. La derivada de X con respecto de X, pues es 1. Esto de aquí no depende de X. Entonces solo va a ser la derivada de F con respecto de X por el coseno de θ. Aquí lo propio. Aquí la derivada con respecto de θ, ¿no? R con respecto de θ. X no depende de θ, por eso es 0. La derivada de seno va a ser, la derivada del coseno va a ser menos seno. F de X no depende de θ, pues se queda como una constante. Y aquí lo propio, ¿no? Y luego hago el producto vectorial entre estos dos de acá. Y voy a obtener esto de acá. Tengo que hacer el producto vectorial, ¿por qué? Porque quiero aplicar la fórmula, ¿no? Si yo tengo una parametrización, ¿cuál es la fórmula para poder hallar el área? Es esta de acá. Yo quiero hallar R, quiero hallar este módulo, ¿no? El módulo de R de U, producto vectorial R de B. Bueno, a ver, vamos abajo. Vamos abajo. Aquí está, ¿no? Entonces, estoy utilizando la fórmula que usamos en el anterior problema para resolver esto de acá. Resolvemos este producto vectorial y nos va a quedar esto de acá. Yo quiero su módulo. Al hallar su módulo voy a hallar esto. Esto ustedes lo verifican. Este sí está muy bien. Y luego, vean que de aquí yo puedo factorizar un f de x. Cuando le saco raíz me va a quedar esto. Me va a quedar esto de acá. Y esto es la expresión. Esto de aquí es lo que estoy usando, ¿no? Aquí abajo lo había tenido. Qué bacán. En este caso, como les decía, ¿no? X es igual a U y θ es igual a B. Son los parámetros de la parametrización. Entonces tendría esto, ¿no? Los reemplazo aquí lo que hallé, que es esto, y ya va tomando la forma que nos está pidiendo el problema. Ahora, ¿cuál es el dominio de la parametrización? Θ tiene que dar una vuelta entera de 0 a 2pi y X tiene que ir desde A hasta B. Entonces, tendríamos en este caso, ¿no? Estamos dando una vuelta entera y X está yendo desde un cierto punto A hasta un cierto punto B. Eso sería nuestra región. Y vean que igual es un rectángulo, ¿no? Esa es la ventaja, porque, a ver, cuando ustedes han resuelto integrales dobles en cálculo 2, algunas veces las regiones de integración eran bien complicadas, ¿no? Cuando reducías una integral doble, su región podría ser muy complicada. Cuando usamos parametrizaciones, usualmente las regiones de integración van a ser rectángulos. Entonces, cuando son rectángulos, pues es mucho más sencillo poder resolver las integrales. O ponerles límites a las integrales, ¿no? Entonces, en este caso yo le estoy colocando los límites de A hasta B, o sea, X va a ir desde A hasta B, y θ va a dar una vuelta entera, de 0 a 2pi.
resolviendo esto, bueno, solo se puede resolver este de tita, ¿no? Porque vean que esto de aquí que está dentro no depende de tita, por eso yo puedo integrar con respecto de tita. Y me va a quedar 2pi. Y era justo lo que queríamos probar. Bueno, aquí hay que hacer una corrección. Esto estaba en un trabajo práctico que dio el docente, este problema. Pero en el examen entró una aplicación de este, que recién vendría a ser este. Pero no sé si hasta ahí hay alguna duda. Con este ya terminamos. Denme 8 minutitos más. ¿Se comprendió esto de rotaciones y cómo se relaciona con las superficies? Bueno, a ver, con esto, sí, si alguien iba a decir algo. Ya, terminaremos esto un poco rápido. Bueno, esto es solo una aplicación. Vean que en este caso yo había usado para podernos guiar, había utilizado esta curva, ¿no? F de x igual a raíz de x, ¿no? Bien, en el problema que entró examen, este sí entró examen, el otro entró a trabajo práctico, hallar el área de la superficie que resulta de hacer girar la semionda, o sea, semionda quiere decir que solo una parte, que solo la mitad de la onda del seno vamos a tomar y vamos a hacer girar. Hallar el área de la superficie que resulta al hacer girar la semionda de la sinusoide, tenemos esta sinusoide, alrededor del eje X. O sea, es lo mismo, solo que cambió la curva. Este problema es un caso particular del anterior problema, ¿no? Con f de x igual a seno de x, o sea, este f de x es el seno de x. Y aquí vamos a ver la integral que me ha quitado el sueño. A ver, otra vez, en el plano XY voy a dibujar mi y igual a f de x, que en este caso es el seno de x, seno de x. Entonces, vean que aquí yo he dibujado casi la onda completa, pero me está diciendo solo mitad de la onda, o sea, solo hasta acá nomás va a venir. O sea, va a ir desde 0 hasta pi. Eso es lo que tenemos que hacer girar. Y al hacer girar vamos a obtener esto. Vuelvo a repetir, como me dice semionda, pues solo es hasta pi. Y tengo que hacerlo girar. O sea, a partir de aquí lo cortamos y lo hago girar. Y voy a obtener esto. Esto es que está girando 2pi, ¿no? Ya no lo he hecho progresivo como en el anterior caso. Y pues bueno, tenemos que utilizar nuestra fórmula. Como el giro es de 0 a 2pi, pues está muy bien. Es un giro completo. Como es una semionda, pues va a ir desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi, ¿no? Muy bien. Vean que cuando el seno varía desde 0 hasta pi, el seno siempre es un número no negativo. Por eso el valor absoluto se va. La derivada del seno es el coseno, coseno al cuadrado, y voy a obtener esto. Esta es la integral que me ha quitado el sueño y, bueno, espero que ustedes puedan verificar este resultado que les estoy mostrando. Este de aquí ya es una integral de cálculo 1, ¿no? El cambio que hice para simplificar un poco era coseno de x igual a z. Ese cambio hice para que se me simplificara. Pero el resultado de esto, pues les va a salir esto, ¿no? Y esto, como les digo, ya es pues cálculo 1, ¿no? Yo ya estoy demasiado viejo como para hacer esto. Así que esto les tiene que salir. Esto les tiene que salir sí o sí. Pero vean que es un caso particular de lo que ya habíamos visto anteriormente. Bien, ahora sí, no sé si es que hay alguna duda. Quería entrar a integrales de superficie, pero ya no me dio el tiempo. Aquí solo está el problema planteado y los gráficos que quería usar. Nada más. Bueno, con eso estaríamos terminando. La guía número 2 ya está publicado, ¿no? Lo tienen que revisar.